Buenos días, hermanos. Hoy tendremos nuestro mensaje especial de cada domingo fin de mes, un mensaje evangelístico, expositivo, enseñando realmente qué es el Evangelio con el fin de que las personas que asisten a la iglesia comprendan realmente si están en Cristo, no, si realmente han sido elegidas y salvadas por el Señor. Y a los que no han escuchado el mensaje de la palabra de Dios o no lo han entendido, pues este mensaje tiene el fin de que les ayude a tener, por medio del Espíritu Santo y la palabra, ese entendimiento que solamente Dios da para comprender cuál es su situación espiritual y puedan, por la obra de Dios, estar en Cristo. Oremos para empezar, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más que nos permite estar aquí presentes. Y te pido que seas tú el que abres y el hombre calle, ilumines nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Y que estas verdades que tú nos enseñas ahora las plasmes en nuestras vidas para que tú pongas el querer como el hacer para vivir lo que tú nos has enseñado. Gracias te damos por este día y por tu amor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, hoy veremos la parábola del hijo perdido, o mejor conocida como el hijo pródigo. Vamos a basarnos en la lectura de Lucas 15, 11 al 32. Es interesante ver, hermanos, que si leemos Lucas 15, 1 al 3, nos da la clave del por qué el Señor Jesús comenzó a usar parábolas, o usó estas parábolas para enseñar acerca de lo que es estar en Cristo, del amor de Dios por las almas perdidas. Podemos entender mucho mejor esto leyendo los primeros versículos del capítulo 15, versículo 1 al 3. Lucas 15, 1 al 3 dice así: Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: Es muy interesante que podemos entender por qué el Señor Jesucristo les refirió esta parábola del hijo perdido y cómo es que es conocida, como les dije, del hijo pródigo. Según lo entendían los fariseos y los escribas, los cobradores de impuestos eran extorsionistas y traidores. Se menciona a estos publicanos al mismo tiempo con los pecadores, es decir, todas las personas de mala reputación. Personas que ni siquiera trataban de vivir en conformidad con las normas establecidas por los rabinos. Asociarse con personas de esta clase se consideraba contaminante. Comer con ellas era ultrajante. Sin embargo, Jesús aparecía frecuentemente en compañía de ellos. Aún había elegido a un cobrador de impuestos para ser uno de los 12 y no vacilaba en comer con los publicanos. No estaba en conformidad con sus propias instrucciones. Se asociaba con publicanos y pecadores, llegando a ellos en su propio nivel, a fin de librarlos de las sendas pecaminosas y levantarlos hasta una santidad genuina. La santidad exigida por la ley de Dios. Sin embargo, en realidad era Jesús y no los rabinos quien honraba la ley. El Señor les refiere las tres parábolas que tienen un tema central que encontramos en Lucas 15, a saber, el amor anhelante del Padre por los perdidos. Ese es el tema sobre el cual se pone el énfasis en estas tres parábolas. El pastor busca la oveja perdida, la mujer busca cuidadosamente hasta que ha encontrado la manera perdida, y el corazón del padre que está afligido por su hijo perdido. Esta tercera parábola era una enseñanza terrible para los fariseos y un regocijo para los pecadores. Veamos esta tercera parábola del hijo pródigo o del hijo perdido. Comencemos en el versículo 11 y 12 y veamos la partida del hogar. Dice así: y dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame mi parte de la herencia. Entonces él repartió sus bienes entre ellos. Es interesante que el menor de los hijos se cansó de estar en casa, como ha ocurrido con algunos jóvenes desde ese entonces. Y la situación es deplorable
Aún hoy en día es una tristeza ver salir a jóvenes de sus hogares porque ya no quieren saber nada de su hogar, ya no quiere saber nada de su padre. Este joven deseaba ser libre de las restricciones paternales. Hoy cuántos jóvenes vemos que salen de casa, jóvenes y jovencitas, porque ya no quieren tener restricciones paternales. Este joven estaba convencido que al estar solo, lejos de los ojos de sus padres, aunque no lo menciona jamás la madre en esta parábola, podría hacer lo que quisiera y esta libertad le haría feliz. Pero sabemos que esa no era libertad, era libertinaje lo que quería. No quería rendir cuentas a nadie. Por supuesto, para llevar a cabo su plan necesitaba dinero, porque no se puede ir uno de casa sin nada, precisamente. Probablemente sabía que en conformidad con la ley en Deuteronomio 21:17, vamos a buscarlo lo que dice, por favor, Deuteronomio 21:17, dice lo siguiente. Dice, no, 21:17, perdón, aquí está. Dice, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de la que le correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. O sea que este joven sabía que probablemente que un tercio de la herencia paterna sería suyo a la muerte de su padre. Sabemos que toda herencia se da cuando el padre fallece. Pero él quería esa porción ahora. ¿Qué le estaba diciendo a su padre? Qué triste es ver cómo no necesitamos decir malas palabras. Simplemente con nuestras acciones podemos decir muchas cosas, y realmente este joven le estaba deseando la muerte a su padre. Estaba harto de su padre, harto de que se le disciplinara, que se le guiara, que se le dijera lo que debía de hacer. Y pedía su herencia, como si el padre ya hubiese muerto para él. No podía esperar. Es triste ver esta escena, pues una herencia es otorgada, como dije, a los hijos cuando el padre fallece, pero este hijo estaba pidiendo la herencia en vida del padre, lo cual era una desobediencia al mandamiento de Dios, porque Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y estaba desobedeciendo el mandamiento porque no lo estaba obedeciendo, no lo estaba honrando, lo estaba desestimando totalmente a su padre. ¡Qué insulto era contra el padre realmente! ¿Cómo usted, si es padre, cómo sentiría que un hijo, y cómo experimentaría que un hijo le pidiera la herencia antes de que usted muriera? Como si la libertad del joven realmente fuera mejor que el cuidado y el consejo amorosos que estaba recibiendo continuamente de su padre en casa. Pero no importa cuán gravemente le doliera a su padre la razonable petición que hacía este muchacho. Este cedió, de modo que un tercio de la propiedad, convertida en dinero, fue entregado al hijo menor, dejando los 2/3 para el hijo mayor, quien sin embargo no tomó posesión efectiva sino hasta la muerte de su padre. El versículo 13 dice, no muchos días después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Este joven se fue a un país lejano, dice. Es claro que fue tan lejos de su hogar como se atrevió a ir, donde según él no lo podía buscar ni encontrar su padre. Así el pecador quiere alejarse lo más lejos posible, donde según ellos Dios no les puede buscar o encontrar. Pero veamos cómo le fue en su vida en el extranjero a este joven. La primera parte del versículo 13 dice, y allá malgastó su riqueza al vivir extravagantemente. Un dicho dice que lo que no cuesta no se valora. Cuando juntó todo su dinero, como dice el versículo anterior, y se fue lejos, entonces comenzó a vivir con negligencia, lo que es extravagantemente, con negligencia, gastando su dinero en forma absurda.
extravagantemente y excesiva, como si nunca se le fuera a acabar el dinero. Los jóvenes no saben cuánto cuesta el dinero, no saben cuánto cuesta ganarlo, no saben cuánto cuesta tenerlo. Creen que todo lo merecen, creen que todo es fácil y que pueden hacer lo que quieran con él. Y no, porque lo que no cuesta no se valora. Y este muchacho malgastó el dinero terriblemente. El 14 dice, cuando hubo malgastado todo, sobrevino un hambre muy grave en todo ese país y comenzó a padecer necesidad. Por lógica, se le acabó el dinero. Alguien que vive extravagantemente, que vive absurdamente y excesivamente gastando dinero a tontas y locas, tarde o temprano, por muchos, aún millones que tenga, se le acabará. Y llegó el hambre. Además, este nuevo desastre no solamente recayó sobre el lugar donde estaba viviendo en ese tiempo, sino sobre todo el país donde estaba este hombre. Él mismo nada tenía y no podía esperar ayuda de nadie. Cuando abunda el dinero, abundan los amigos. Cuando se acaba el dinero, se acaban los amigos. Así el pecador está imposibilitado para solucionar su situación espiritual, está en bancarrota ante Dios. Apocalipsis 13:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo espiritualmente. Pero el 15 nos dice, entonces fue y se contrató con un ciudadano de ese país, quien le envió a sus campos para apacentar cerdos. Imagínense usted nada más, un judío apacentando cerdos, animales inmundos para ellos. Levítico 11:7 dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. ¡Qué desgracia para un judío! Ir y apacentar en un animal inmundo, que ni siquiera lo tocaban, no lo criaban ellos, no comían su carne, era un animal inmundo para ellos. ¡Qué humillación! No era algo común entre los judíos, había un dicho común entre los judíos, que la maldición caiga sobre el hombre que cuida cerdos. Y este hombre, con toda su vanagloria, que cayó en lo más bajo todavía. Pero no llegó nada más a eso. El versículo 16 dice, y deseaba ardientemente llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. O sea, no era ni digno de comer lo que los cerdos comían. Hoy en día, en muchos lugares, los animales, los cerdos, tienen granjas donde crían cerdos y comen de maravilla, pero en aquel entonces muchas veces se daban las sobras de la comida que quedaba de la gente y se la daban a comer a los cerdos. Dice que esas sobras ni siquiera él era digno de tocarlas, porque nadie le daba nada. Nadie le daba nada. O sea, ni siquiera tenía el valor ya este hombre de un cerdo. Había caído en la humillación y en la bajeza total. El versículo 16 nos dice, y deseaba ardientemente llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba nada. El hambre se añade a la humillación. Tenía hambre todo el tiempo, como sugiere el original, tenía hambre que le dolía el estómago por algo de comer.
quería que le fuera dado algo. Los cerdos devoraban las algarrobas y él deseaba ardientemente comer algo de eso él mismo. Se nos narra en forma definitiva que nadie le daba nada. Probablemente robaba para tener suficiente para mantenerse simplemente vivo. Y ahora la humillación más grande de querer comer lo que comían los cerdos, que para ellos eran animales inmundos, y caer más bajo y ni siquiera poder comer lo de los cerdos. Y a la humillación y al hambre se le suma la nostalgia. Pero cuando volvió en sí, dijo: ¿cuántos de los jornaleros de mi padre tienen más de lo que pueden comer y aquí yo estoy muriéndome de hambre? En medio de la miseria, este joven comienza a pensar en el hogar que dejó. El original dice literalmente cuando él volvió a sí mismo. Eso es muy interesante porque aquí viene el mensaje principal de esta palabra, el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero comienza con un volverse a sí mismo, es decir, cuando comenzó a reflexionar en todo lo que había ocurrido desde que salió de su casa y sobre la cuestión de si él mismo era o no culpable de lo que estaba ocurriendo. La meditación sería, y quizás prolongada, resultó en que se dio cuenta del hecho de que aún la condición de los jornaleros de la casa de su padre era mucho mejor que su propia condición. Un jornalero era una persona que se contrataba para trabajar por día. Estos jornaleros tenían suficiente comida y les sobraba. Y él mismo, este joven, está muriéndose de hambre. Y todo esto debido a su partida necia y pecaminosa de su casa. Nosotros, los pecadores, hemos hecho lo mismo con nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Pecamos contra Dios porque estábamos hartos de Dios. Y nos fuimos muy lejos de la casa de Dios, de la presencia de Dios. Pero podemos, por obra del Espíritu Santo, que nos convence por medio de su palabra y nos muestra nuestros pecados por medio de su santa ley, los 10 mandamientos, para darnos cuenta cuál es nuestra situación espiritual realmente en este mundo, que somos pecadores y necios. Los versículos 18 y 19 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. La segunda parte del arrepentimiento. La confesión del hijo era un reconocimiento de haber pecado primero y ante todo contra el cielo. Los judíos decían cielo porque no querían tomar el nombre de Dios en vano cuando se referían a Dios. Lo que cuando dice pecado contra el cielo quería decir contra Dios. Por eso usaban constantemente, vemos sobre todo en Lucas y en varias partes, que decían: he pecado contra el cielo, porque no querían blasfemar el nombre de Dios. Fue Dios el que le había dado un Padre maravilloso, amante y cariñoso. Por eso contra el cielo había pecado. Pero también dice contra ti, literalmente ante tus ojos. Ahora él comprende cuán ingrato y egoísta ha sido. Ya no tiene derecho de ser llamado hijo. Irá a su padre y le dirá: he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. ¡Qué cambio en este joven! Cuán arrepentido estaba realmente. Había, por la obra de Dios, el Espíritu Santo, había reflexionado en su situación pecaminosa y reconocía y confesaba ante Dios su pecado. Estaba comenzando a vivir el arrepentimiento. Pero veamos su regreso. Versículo 20 dice:
Por tanto, se levantó y fue a su padre. Esto es muy interesante porque aquí es donde muchos fracasan en las muchas resoluciones piadosas que nunca se llevan a cabo. Hay mucha gente que puede ser convencida de su pecado, puede confesar su pecado, pero nunca cambia su vida. De nada sirve que usted y yo reconozcamos cuál es nuestro pecado, confesemos nuestro pecado, pero nunca lleguemos de pecar, nunca cambiemos nuestra vida. Entonces no estamos arrepentidos. Tiene que haber estas tres fases: reconocimiento del pecado, confesión del pecado y abandonar ese pecado, esa forma de vida. Y es lo que hizo este joven. No se quedó nada más pensando, si hice mal, me siento mal, perdóname Dios por haber hecho esto, y hasta ahí. ¿Cuánta gente hace eso? Hoy hay un mal entendimiento acerca del arrepentimiento realmente, porque mucha gente queda en esos dos pasos y no hace el tercero, el corregir, el dejar de hacer esas cosas. Y aquí es donde muchos fracasan, en muchas resoluciones, como dije, piadosas, nunca se llevan a cabo. Este joven hizo lo que había resuelto hacer, salió y siguió en camino. Tiene que haber sido un largo viaje, porque había ido a un país lejano, según el versículo 13, como dijimos. Además, en su condición debilitada, el viaje de regreso debe haber sido difícil o dificilísimo. Pero él perseveró. No descansó hasta cambiar completamente su vida, regresando a reconciliarse con su padre. En el versículo 20b, segunda parte, dice: pero mientras estaba muy lejos todavía, su padre lo vio y sintió compasión por él. El padre corrió, le abrazó y le besó fervientemente. Es muy interesante ver la reacción de perdón que tuvo el padre para su hijo. Tuvo compasión de él, se dolió de él. Al verlo de lejos y al verlo en la situación delgado, con harapos, y verlo realmente regresar, destrozado espiritual, moral y físicamente, tuvo el padre compasión de él. Corrió hacia él, que para en ese tiempo un anciano corriera era visto como algo muy bajo, como algo indigno. Y sin en cambio, el padre corrió al encuentro de este joven. Le abrazó fervorosamente con un cariño inmenso y le besó fervientemente. No dejaba de besarlo por el gusto del regreso de este pecador. Toda una actitud de perdón por parte del padre. No le recriminó nada. El versículo 21 dice: el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y eso es lo que el hijo se había propuesto decir, pero también se había propuesto decir más: hazme como uno de tus jornaleros. Nunca lo dijo. ¿Saben por qué? Porque el padre nunca le dio la oportunidad de decirlo. Qué maravilloso es el perdón. Sobre todo el perdón de Dios. Porque no nos humilla como los seres humanos nos humillan cuando hacemos algo. Él nos perdona y olvida nuestros pecados. Y los olvida como es profundo el mar. Versículo 22 y 23 dice: pero el padre dijo a sus siervos: traed rápidamente un vestido largo, el mejor, y vestirlo, ponerle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed al becerro engordado y matarlo, y comamos y celebremos. Las órdenes del padre fueron enérgicas realmente. Tan ilimitado era el gozo del padre, tan completo su perdón, que desea que su hijo sea tratado como una persona importante. Por lo tanto, sus servidores debían traer el mejor vestido largo, que era un simbolismo de alto nivel social.
y debían vestirlo. No se vistió él, debían de vestirlo como visten a los señores. Y en la mano debían ponerle probablemente un anillo con sello, el cual era de indicación de autoridad. Hay que ponerle sandalias en los pies porque no es esclavo para andar descalzo, sino un hombre libre, así como Cristo nos hace libres. Nos hace reyes y sacerdotes para Dios y nos da libertad. También había un becerro engordado que iba a ser sacrificado en alguna ocasión especial cuando se esperaban visitas importantes. Bueno, ¿podía haber una ocasión más apropiada para usar este becerro que ahora mismo? Por cierto que no. Así que el Padre ordena que sea matado para que haya una jubilosa celebración. Y bien dice la Biblia, que hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en el cielo por un pecador cuando se arrepiente. El versículo 24 dice, porque este hijo mío estaba muerto y está vivo nuevamente. Estaba perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El padre afirma la razón para la fiesta, que el hijo estaba espiritualmente ¿cómo? Muerto, porque los pecados y delitos nos matan espiritualmente, pero ahora, por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, por medio de su palabra mostrarnos los 10 mandamientos, nos puede también, si Dios nos ha elegido, darnos la vida. Aquellos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos da el arrepentimiento y la fe. Y estamos perdidos, pero Él es el que nos halla. Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Lucas 19.10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso somos usted y yo. Lucas 25 al 27. Entre tanto, su hijo mayor, que estaba en el campo, y al regresar y acercarse a la casa, oyó música y danzas. Y habiendo llamado así a uno de los siervos, comenzó a preguntarle qué podía ser esto. Le dijo, ha llegado tu hermano, y tu padre ha matado al becerro engordado porque le ha recibido devuelto sano y salvo. Cuando la fiesta ya se ha iniciado, el hermano mayor entra de su trabajo en el campo, oye la música y el sonido rítmico de los pies que danzaban. El ruido viene desde la casa, y él nada sabe del asunto. Se suscitan las sospechas y la pregunta a un siervo, pues, ¿qué pasa? Indudablemente el siervo se felicita por el hecho de que a él se le ha dado el privilegio de impartirle la electrificante noticia al que pregunta. Lleno de entusiasmo grita, tu hermano ha llegado y tu padre ha matado el becerro engordado porque él ha recibido de vuelta sano y salvo. Nótese que dice tu hermano. Eso era correcto según el versículo 32. Sin embargo, como se verá en un momento, el hermano mayor no aprecia en lo mínimo oír estas palabras, no le agradan absolutamente nada. Aún menos le gusta la noticia en general. El versículo 28 al 30 dice, pero el hermano mayor se enojó y se rehusó a entrar. Entonces su padre salió y comenzó a rogarle. Sin embargo, él respondiendo a su padre diciendo, mira, durante todos estos años he estado trabajando como un esclavo para ti. Y nunca he desobedecido tu mandamiento. Sin embargo, a mí nunca me diste ni siquiera un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero cuando volvió a casa este hijo tuyo, no su hermano, este hijo tuyo que devoró tus bienes con prostitutas, para él mataste el becerro engordado. Y es que debemos ver que hay muchas cosas aquí en este relato. Primeramente el egoísmo del hijo mayor porque me dice a mí y para él.
es interesante ver cómo cuestiona este joven también al padre. En un egoísmo increíble. Los judíos tenían la idea de que los gentiles no podían ser salvos, que no lo merecían, pero la Biblia dice que todos, judíos y gentiles, ha elegido Dios de entre todos los pueblos para ser salvos. Y aunque en su enojo el hermano mayor no quiso entrar en la casa, el Padre misericordioso sale de la casa para conversar con él y convencerle de que entre el regocijo de que un pecador se ha arrepentido. Pero este hombre en su egoísmo dice: he estado trabajando como esclavo para ti. Ese era el espíritu que este hombre, enojón, gruñón, había sentido al trabajar durante todos esos años. No es extraño entonces que no se sintiera feliz. No lo hacía con gozo. No lo hacía por amor al Padre. Lo hacía porque según él no le quedaba otra. Y dice: nunca he desobedecido tu mandamiento. Él está lleno de su propia justicia y parece que no comprende que de un hijo se espera algo más que la mera obediencia externa. Eso me recuerda al joven rico cuando le preguntó a Jesús: ¿guarda los mandamientos? Y dijo él: todos los he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús le postró a este joven rico que tenía que tomar su cruz y vender todo lo que tiene y darle a los pobres, se fue inmediatamente. Porque realmente no guardan los mandamientos. Había desobedecido este joven rico los mandamientos de la codicia o avaricia, que es lo mismo, y de la idolatría. Aquí este joven está igual también, justificándose a sí mismo, haciendo una autojusticia. Es que yo te he obedecido siempre. ¿Por qué me haces esto? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está el perdón? No existe en este hombre. Sin embargo, dice: a mí nunca me diste. No solamente se le había asignado ya los 2/3 de la propiedad que le pertenecían, sino su padre también habría estado muy feliz de concederle cualquier cosa razonable. Pero no fue así. Nótese cómo se burla de su hermano. Dice: este hijo tuyo, en vez de decir mi hermano. De una forma despreciativa realmente. Y luego dice que devoró tus bienes. Eso no era verdad, porque se le había entregado el dinero como parte de la herencia. No se acabó todos los bienes del padre, solamente la parte de él. Y luego dice: con prostitutas o rameras. Esto era una calumnia, porque nunca el texto dice que lo hizo. Ya este hijo estaba comenzando a agregar en su molestia exageraciones que son mentiras. El versículo 31 al 32 dice: hijo mío, le respondió el padre, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano tuyo estaba muerto y está vivo, estaba perdido y es hallado. Cuán tiernamente el padre trata también a este hijo. Se dirige a él como hijo mío, al decir: todo lo que es mío es tuyo. Confirma la división de la propiedad que fue acordada anteriormente en el versículo 12. Al mismo tiempo no pone fin a la celebración. En vez de reconocer que estaba equivocado o que no era sabio, era exactamente lo contrario. Dice a su hijo: teníamos que hacer fiesta, había que regocijarse, había que tener gozo. En estas palabras, celebrar era obligatorio. Era la única cosa correcta y adecuada de hacer en ese momento. En contraste con este hijo tuyo, la expresión usada por el hijo mayor
en el versículo 30, el Padre pone este hermano tuyo, recordando así al hijo que se sentía justo en sus propios ojos, que el que había regresado todavía era su hermano y debía ser tratado como tal. Y repite lo que había dicho anteriormente a los siervos, a saber, que el que había estado muerto ahora vivía, y el que se había perdido ahora sí era hallado. En conclusión, ¿cuál es la lección de este mensaje? Bueno, el Padre simboliza al Padre Celestial que representa la Santa Trinidad. A Dios con todo su amor anhelante. El Hijo perdido en su regreso de arrepentimiento es el pecador arrepentido. De ahí ciertamente también a los publicanos y pecadores que habían encontrado en Jesús a su Salvador y amigo, y que ahora están escuchándole intensamente. Y el Hijo Mayor señala claramente hacia los fariseos y escribas, justos delante de sus propios ojos, de su propia autojusticia. Así como también lo hacían las 99 ovejas de la primera parábola, el tema central es, por tanto, el amor anhelante del Padre por los pecadores. El Padre los busca, los trae de regreso y se regocija en su conversión obrada por el Espíritu. Por eso, un verdadero elegido será llamado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le mostrará, le guiará al arrepentimiento, mostrándole por medio de los 10 mandamientos cuál es su condición espiritual ante Dios de ofensa a la santidad y justicia y benevolencia de Dios. Y si es elegido, esta persona, por obra del Espíritu Santo, recapacitará y se da cuenta que ha pecado contra el cielo y también contra las personas, y confesará su pecado por obra del Espíritu Santo, porque Él pone el querer como el hacer, y confesará su pecado y comenzará a cambiar totalmente su vida. Aquel que no tiene un verdadero arrepentimiento llega nada más a las 2 primeras, en reconocer su problema y en confesar su problema, pero nunca cambia su vida, nunca deja de hacer el pecado que ha estado cometiendo. Esa persona no está arrepentida y por lo tanto no tendrá salvación, porque es obra del Espíritu Santo. El arrepentimiento es un don de Dios, el arrepentimiento para vida, de cambio de vida. No por tus obras, sino porque Dios obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Recapacita si realmente tú, como yo, debo recapacitar si realmente Dios nos ha dado el verdadero arrepentimiento y no nomás un sentimiento de culpa. Oremos para terminar. Señor, te damos gracias por este mensaje y ayúdanos a comprenderlo y a vivirlo cada día más, Señor. Vivir una vida de arrepentimiento que solamente tú, por tu Espíritu Santo, nos puede dar como un don, Señor. El don del arrepentimiento para vida, Señor. Si nos los has dado, ayúdanos a vivirlo diariamente, Señor. Y si no nos los has dado, pues lo único que te pedimos, Señor, ten piedad de estos pecadores y de este pecador. Te lo suplicamos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo.